¿Hay algo imposible para Dios? Ya a ver recién que dice que no hay nada imposible. Tampoco se puede sacar de contexto, ¿no es cierto? Pero cuando las cosas son para Dios y cuando Dios está involucrado en el asunto, no hay nada imposible para Dios. Y hay veces que nosotros pretendemos de que Dios se involucre en nuestros asuntos, en nuestras cosas, y por ahí estamos cerrando y Dios no lo va a hacer. Pero cuando nosotros estamos en los negocios del Padre, no hay nada imposible para Dios. Y yo creo que esto es meternos en los negocios del Padre, es mostrar la fe, porque a veces que cuando la palabra fe no cabe, puede ser confianza, puede ser un montón de cosas. Yo tengo fe para esto, tengo fe para aquello. Normalmente tenemos fe para lo que nosotros queremos. Y no para lo que Dios quiere. Pero ya introduciéndonos en el mensaje, hay otra cosa que quería decir. Si usted ve que el pastor no está en un lugar, ni lo hablé con Alejandra, porque Alejandra se va a enterar ahora de esto. No pregunte por qué no está. Yo nunca me lo hubiera atrevido. Nunca me hubiera atrevido a preguntarle, ni siquiera al hijo de mi pastor, ¿por qué mi pastora no iba a las reuniones? Porque era meterme en su intimidad. Y yo nunca lo hubiera hecho. Nunca lo hice. Mi pastora solía faltar a las reuniones. Se sentaba ahí. Al lugar de Claudia, donde está sentada Claudia, ahí. Y su ausencia se sentía en el ambiente. Sin embargo, yo, que era íntimo del hijo del pastor, me quedaba calladito. Y no preguntaba. Porque si el pastor o la pastora no dan explicación, ¿tú qué te preguntas? ¿Me entiendes? Por las dudas, lo digo a esto. Y la verdad que es por las dudas. La pastora no sabe nada. Bueno, hoy vamos a hablar del nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo, usted nació prácticamente sabiendo de que Cristo había nacido. Entonces dice, bueno, pero ¿qué podemos aprender de el nacimiento de Jesucristo? Vamos a ir a Mateos 1:18. Ahí vamos a arrancar. Yo espero que usted aprenda algo nuevo. Espero que usted y si ya lo sabe todo, bueno, lo refresque y se ponga contento porque es un mensaje de salvación. Porque eso es lo que Cristo vino a hacer al mundo. Vino a salvar, ¿no es cierto? ¿A quién vino a salvar Cristo? A mí me gusta. ¿A quién vino a salvar a Cristo? ¿A quién? No. A su pueblo. A su pueblo. Porque entienda esto, si hubiera venido a salvar a toda la humanidad, su acto hubiera sido fallido. ¿O se salva toda la humanidad? No. Y la obra de Dios es perfecta, absolutamente perfecta. Él no vino a hacer un acto fallido. Él no falló cuando se entregó en la cruz del Calvario. Su acto fue preciso y absolutísimamente eficaz. Porque era Dios, porque Él es Dios. Si bien murió por él, pero vino por su pueblo. Es duro de entender esto. Es difícil de entenderlo. Es un gran misterio que no me voy a poner a explicar hoy. El nacimiento de Jesucristo fue así, dice su palabra.
estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y lo llamarás su nombre Jesús. Porque él salvará ¿a quién? A su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Es tan rico este pasaje que acabamos de leer que lo vamos a ir desmenuzando de a poquito. Primero, Dios es omnisciente, omnipotente, primero. Sin embargo, se sometió voluntariamente a las limitaciones de un cuerpo humano. Esto se explica como que Jesús, cuando se encarna, entra Dios, Cristo era Dios, entra como en un guante. ¿No? Si deja de ser malo, no, pero está revestido. Ahora, tenemos que tener cuidado con esta concepción, porque es bastante delicada y porque la Biblia nos advierte de que Cristo vino en carne y que Cristo en un momento murió. Y esto lo vamos a ir viendo en el transcurso de la predicación y es muy importante que usted lo sepa. Es omnipresente, está en todos lados, es así. Sin embargo, se vistió de un cuerpo humano y estuvo en un solo lugar. Y Dios lo acompañó y estuvo con él. Y el Espíritu Santo de Dios estuvo con él. Y la palabra de Dios se manifestó por él en ese tiempo. Dios se transformó en palabra. Dios nos dejó su legado en palabra. Omnisciente significa que toda la ciencia habita en él. Sin embargo, cuando se hizo carne, su cerebro era como el nuestro. Limitado. Su cerebro era humano. Con todo el conocimiento de la ciencia de Dios, pero un cerebro como el nuestro. Podríamos decir, el más inteligente de la historia del mundo. Yo diría que sí, pero como el nuestro. Y después le voy a explicar por qué esto, ¿no? Mateo 1:18, el nacimiento de Cristo, de Jesucristo, fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir desposada?
Son 3 pasos en el matrimonio judío, son 3 pasos fundamentales. Primero, los padres del novio eligen a una mujer para su hijo. La eligen bastante tiempo antes. Se ponen de acuerdo los padres, se paga una dote y se espera. Cuando está desposada, que es el caso de María, esto de estar desposado duraba más o menos un año, ¿no? Es donde se visitaban y donde se conocían, es el noviazgo nuestro, ¿no es cierto? Y ellos estaban en esa situación pero, o sea, ya no había vuelta atrás. La esposa, era una cuestión legal. Ya estaba legalizado el matrimonio, estaba legalizado. Esto ya no es que yo la dejo, no era, al menos no era tan sencillo. Y el tercer paso es la consumación del matrimonio, es la celebración de las bodas. ¿Qué pasa con José? José se ve, dice la palabra en el 19, dice José, su marido, como era justo, no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Cómo se hacía? Se buscaba 2 testigos, ¿no es cierto?, muy íntimos, y se la dejaba. ¿Por qué? Porque si no María hubiera tenido que ser apedreada y muerta. Esa era la ley. Su conciencia no le permitía casarse. Él era justo. Entonces estaba decidido a pedirle el divorcio. Sin embargo, algunos que soñamos y a veces decimos este sueño es de Dios, imagínense cómo habrá sido el sueño que tuvo José, cómo habrá sido la visitación tan real esa noche. Él se fue a dormir como toda la noche y posiblemente apesadumbrado, preocupado. Él amaba a María. Y María aparentemente le había fallado. Y fue y se acostó y mal. Sin embargo, sueña, y su sueño fue tan real, tan vivido. Y el ángel se presentó y el ángel le habló. Y despertando José del sueño, dice el 24, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hombres y mujer de fe, porque le creyeron a Dios contra toda posibilidad, contra toda... imagínese la situación. Sin embargo, y en Lucas, ya lo vamos a leer, cuando el arcángel Gabriel se le presenta a María, María acepta, y acepta gozosa. Ahora, yo cuando veía las garantías, porque si te van a hacer un hijo y va a ser el salvador del mundo, quiere decir que no voy a morir. Ella le creyó. Y aquí José da un paso de fe tremendo, porque por un sueño
le es revelada una verdad absoluta y él le cree para que los propósitos de Dios se cumplieran en el mundo y se cumplieran en nosotros. Un hombre tremendamente justo, piadoso, fiel y con una fe extraordinaria. Ahora, dice el nacimiento de Jesucristo, 1:18, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mateo 1:20 dice, y pensando él en esto, de aquí un ángel del Señor apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu es. Ahora, nosotros vemos aquí que toda la obra es atribuida al Espíritu Santo de Dios. Es Dios el que interviene. ¿Quién le puso el nombre a Jesús? ¿Quién le puso el nombre a Jesús? ¿Ah? Dios le pone el nombre, no se lo pone su papá. Y eso es importante, porque el nombre tiene muchísimo que ver. Adán le puso el nombre a toda criatura. Es más, Adán le puso el nombre a su mujer, ¿o no? Pero Cristo no fue hecho del polvo. Ni Cristo fue creado como un ángel. Dios necesitó una matriz y una matriz humana para que naciera su Hijo. Y eso tiene una explicación. Si no, nosotros no seríamos salvos. Él necesitó que las escrituras se cumpliesen, pero las escrituras para cumplirse tenían un propósito. Él tenía que nacer del linaje de David y José venía del linaje de David. Pero él tenía que nacer como nosotros. Porque él tenía que padecer los mismos padecimientos que nosotros padecemos. Ahora, como él es un engendro del mismo Dios, entonces nace sin pecado. Su padre. Nosotros hablamos, y hoy está en la boca de muchas mujeres y de muchos colectivos, y no solamente mujeres, ¿no es cierto?, el tema del patriarcado. Dios mismo engendró a su Hijo. Dios Padre engendró a su Hijo. Dios no necesitó su nombre para engendrar a su Hijo. Él mismo, por el poder del Espíritu Santo. Ese mismo poder que lo levantó a Cristo de la tumba. Ese mismo poder que opera en usted y en mí, ese mismo poder fecundó una mujer en aquellos tiempos. Y nosotros muchas veces minimizamos ese poder, el poder del Espíritu Santo. La actuación del Espíritu Santo, la preponderancia del Espíritu Santo en estos tiempos. No le damos el significado ni el valor que tiene, ni dimensionamos el poder que tiene el Espíritu Santo en nosotros. Pero acá usted lo está viendo, poder para engendrar al Hijo de Dios. Lucas 1:26 dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas,
porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le llamarás por nombre Jesús. ¿Quién le puso el nombre? Dios. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá. Fíjense la frase esta. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí usted se da cuenta de que Cristo fue concebido sin pecado, santo y puro como su Padre. He aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Y después sigue diciendo, porque no hay nada imposible para Dios. Y usted ha escuchado esto 1000 veces, porque no hay nada imposible para Dios, pero no sabía de dónde venía, posiblemente, o a lo mejor sí. Pero no hay nada imposible para Dios cuando Dios se determina a cumplir un propósito con un hombre y con una mujer. No hay nada imposible. Entienda, cuando Dios tiene que hacer con usted, no mire su condición, no mire lo que le falta, no tema, no desmayes, como le dijo Josué, porque Dios va a estar contigo siempre, hasta la consumación de su propósito. Pero usted tiene que entender de que hay un propósito en su vida. Usted tiene que soñar con su propósito. Usted tiene que hablar con su propósito. Usted tiene que entender cuál es su propósito. Usted tiene que bendecir a su propósito. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Sabe una cosa? El papá de Juan el Bautista no creyó y quedó mudo. Sin embargo, José sí creyó. Y José fue instruido en todo el propósito y en todo el cuidado para ese niño. Porque Jesús fue niño. Y porque Jesús necesitó del cuidado de su padre y de su madre. Necesitó que María lo amamantara. Que su padre lo llevara a Egipto. Porque Herodes estaba matando todo. Él necesitó de los cuidados como cualquiera de nosotros. Una cosa, así como Dios necesitó una matriz para formar a Cristo, hoy Dios necesita una matriz para seguir salvando. ¿Sabe cuál es esa matriz? La iglesia de Jesucristo. Esa es la matriz. Dios quiso salvar y quiere salvar por medio de la locura, de la predicación del Evangelio, y eso lo hace la Iglesia de Cristo. Si lo tomamos en conjunto, esa es la gran matriz. Si lo tomamos individualmente, esa es su comisión, ese es su propósito. Y entonces ahí, donde cobra sentido, ¿es que acaso hay algo imposible para Dios? Él cumple su propósito. No sé cómo hablar, no sé cómo decir. ¿Usted piensa que cuando yo llegué a San Francisco sabía predicar el Evangelio? Mi esposa creía que yo podía predicar el Evangelio. Pregúntenle.
Y ella nunca pensó que yo pudiera predicar el Evangelio. En mi época se preparaban, se iban a seminarios, se iban a Buenos Aires a prepararse para poder predicar el Evangelio. Y de allá venían los grandes predicadores. Estoy hablando de los predicadores de púlpito. Ya en ese tiempo, cuando yo llego a la iglesia. Fíjense en Hebreos 10:4 lo que dice. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y en el 10:5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas preparaste cuerpo. ¿Entiende usted eso? Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. El pueblo de Israel mataba y derramaba sangre por el pecado, por su propio pecado. Dice, esto no le agradó a Dios, el pueblo de Israel estaba corrompido. Pero dice, Dios preparó un cuerpo. Dios preparó un cuerpo. Mas me preparaste un cuerpo. Y Él vino a habitar en ese cuerpo. Y esa sangre derramada de Cristo en la cruz de Calvario es la suficiencia para que se dejara de derramar sangre. Y por esa sangre fuéramos limpios de los pecados. Entonces Él no heredó contaminación, pues Él nació del Espíritu Santo. Lucas 1:35, respondiendo el ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecado. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora bien, ya podemos seguir, pero lo voy a explicar. ¿Qué espíritu tenía Cristo? ¿Qué alma tenía Cristo? Cuando era Jesucristo, así como nosotros. ¿Ah? ¿Qué opina usted? ¿Qué espíritu tenía Cristo? ¿Tenemos un alma? Sí, tenemos un alma. Todos saben hablar, tienen un alma, tienen un cerebro, saben pensar. Sienten, lloran. ¿Cuál es el espíritu que tenía Cristo? ¿Ah? Tenía un espíritu igual que el nuestro. Y ahora voy a pasar a explicar por qué tenía un espíritu igual que el nuestro. Porque si no, solamente sería redimido nuestro cuerpo. Pero nosotros teníamos que ser redimidos íntegramente, totalmente. La palabra de Dios dice, el alma que pecare, ésta morirá. Y Cristo no vino a hacer una redención solamente de la carne, vino a hacer una redención del alma. ¿Dios puede ser tentado? ¿Qué dice la palabra? ¿Dios puede ser tentado? ¿Ah? Vamos a estudiar. ¿Ustedes están estudiando? Si no se saben estas preguntas básicas, estamos al horno. La palabra de Dios dice que Dios no puede ser tentado. Ahora, ¿Cristo puede ser tentado? De hecho, lo fue. ¿Podría haber pecado? Sí.
Era un ser como nosotros, y eso está la impecabilidad de Él. Lo impecable, lo extraordinario, lo maravilloso, que Él era igual que nosotros, con nuestras mismas fallas, con nuestras mismas emociones, con nuestras mismas cosas, pero concebido sin pecado. A Él le gustaban las mismas cosas que a usted, con la única diferencia que Él amaba a su Padre por sobre todas las cosas. ¿Cómo sabemos nosotros que somos nacidos de Dios? ¿Cómo sabemos nosotros de que somos salvos? Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos hace gustar de las cosas celestiales por sobre cualquier otra. ¿Me entiende? Ay, pero a mí me gusta ver Boca. Pero a mí me gusta ir a pescar. Pero a mí me gusta el domingo, tengo que hacer esto. Él amaba esto. Él amaba entrar en la sinagoga, amaba abrir las escrituras, amaba hablar de su Padre, hablaba más del reino de Dios. Él amaba su propósito. Por sobre cualquier cosa, Él amaba su propósito. Mi pregunta es, ¿está el Espíritu Santo en usted? ¿Ama usted por sobre todas las cosas el propósito que Dios tiene para usted en su vida? ¿Lo ama? ¿Dejaría todo por amor a Cristo? Él fue nuestro mediador. Él fue nuestro representante. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él murió por nosotros. Si Él no hubiera sido como nosotros, entendamos esto. Si no hubiera respirado como nosotros, si no hubiera tenido alma como nosotros, si no hubiera tenido espíritu como nosotros, no hubiera sido acepto el sacrificio en la cruz de Calvario. No hubiera sido, no acepto, no hubiera sido eficaz. Pero Él era como vos y como yo. Lo dice la palabra en Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Entiende eso? Porque lo que era imposible para la ley, o sea, era imposible cumplir la ley. El pueblo de Dios, los israelitas no podían cumplir la ley era imposible, caminaban y pecaban y tenían que derramar sangre y seguían derramando sangre. Era imposible ser salvos por la ley. Por cuanto era débil por la carne. Si nuestra debilidad está en la carne, en nuestra naturaleza caída. Usted peca porque el pecado ha sido una herencia y ha sido imputado en toda la humanidad. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, en semejanza de carne de pecado. No que haya tenido pecado, en semejanza de carne de pecado. ¿Qué quiere decir? Que si lo pellizcaba, le dolía. Que cuando vio a Jerusalén, lloró. Que se conmovió por las almas. Que vio que muchas iban a parar al infierno. Que se quebró al medio.
condenó al pecado en la carne. En su propia carne. Lo condenó. Vino a salvar a su pueblo. Mateo 1:21 dice, darás a luz un hijo y lo llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús llevó a cabo la redención de su pueblo. Navidad no es armar un arbolito. Navidad no es festejar solamente una fecha. No es acordarse de Dios nada más que el día 24 y 25. Isaías 1:1 dice, visión, dice, Isaías 1:2, oíd cielo y escuchad tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron en contra de mí. El buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os sois rebelde. Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades, miren y piensen en la realidad, y piensen en lo que escuchan en la radio, y piensen en lo que ven en los programas de televisión, y piensen en los pronósticos. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asoladas como asolamientos de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, semejante a Gomorra. ¿Se da cuenta de esto? Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, ¿sabe cómo nos llama a nosotros? Somos un resto pequeño. Somos la diferencia entre Sodoma y Gomorra. Somos los distintos. Somos su pueblo amado, su pueblo escogido. El mundo afuera es semejante a barbarie, inmundicia, depravación. Sin embargo, Él nos convocó hoy aquí porque el Espíritu Santo de Dios los trajo aquí, porque los sigue señalando como sus hijos, nos sigue señalando como su pueblo. Y Él dice, este es mi pueblo santo. Y yo pregunto, ¿este es su pueblo santo? Un pueblo santo lo elige a Él por sobre todas las cosas. Isaías 53:1, recontra conocido. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el abrazo de Jehová? Dice que sobre la Virgen María vino como una sombra. Y dice que a ti se te manifiesta como un abrazo. Él te abrazó. Muchas veces lloramos nuestras soledades, nuestras angustias, nuestros quebrantos, nuestras miserias. Sin embargo, dice que Él te abrazó.
Yo no merezco ese abrazo. Él dice que Él te abrazó. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el abrazo de Jehová? Sobre los que han creído, sobre los que creen en su palabra, sobre los que obran conforme a su palabra, sobre los que le siguen creyendo a pesar de los malos tiempos, sobre los que le siguen creyendo a pesar de la crisis, a pesar de las frustraciones, a pesar de lo que nuestros ojos ven. Porque ya no vemos con nuestros ojos naturales, sino son los ojos del Espíritu los que operan en nosotros. Y Él dice que es un sí y es un amén. Y nuestro Espíritu clama, ven Señor Jesús. Subirá al cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él ni hermosura. No dice que Cristo era lindo, no dice que era rubio, no dice que era de ojos celestes, no dice que era lindo. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, valor de dolores, experimentado en quebranto, y como escondidos de Él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dice, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Me entiendes? Pero después dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El diablo crucificó, Él quiso crucificado. ¿Qué tengo que ver yo? Lo crucificó por vos, lo crucificó por mí. Mateo 3:8 dice, sed pues frutos dignos de arrepentimiento. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán, hoy Mateo 8:11. Y acá entramos nosotros, mi hermano. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Así será el lloro y el crujir de dientes. Fíjense. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, los que ya tenían asegurado el reino, mas los del pueblo de Israel, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No se preocupe tanto por sus pecados. Preocúpese por hacer la voluntad de Dios. Porque Él vino a salvar nuestros pecados. Por lo tanto, por cuanto tenemos paz con Él, paz para con Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. En el nombre de Jesús, Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Lo tienen ahí? Ahora fíjense, no lo pongan. Isaías 43:11 me dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Que se contradice en la Escritura? Me está diciendo que Jesucristo es Dios. Yo soy Jehová, dice, y fuera de mí no hay quien salve. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, y Él
salvará a su pueblo. Él es Dios. Cuando venga un testigo de Jehová a decirle que Cristo no es Dios, ahí tiene para refutarle. Ahí tiene para decirle. Dile, abra su Biblia y léame Isaías 43:11. Y ahí ellos van a leer y decir, yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Y luego léale en Mateo 1. Y léale en Lucas. Y lo vas a desparramar. A Él se le atribuye la salvación. El pueblo de Dios es el pueblo de Jesús. Espero que no sigan aburriéndose y bostezando. Lo lamento, es lo que hay, chicos. Salmo 131. Dice la palabra: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Oh Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Así decía David. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado, mi alma espera a Jehová. David no pudo experimentar lo que usted y yo podemos experimentar. Se esperó mi alma la palabra de Jehová. Y Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Él deseó poder escucharlo, deseó poder verlo andar, deseó poder ver sus milagros, deseó poder ver sus maravillas, deseó verlo en la cruz del Calvario derramando su sangre, perdonando a sus hijos. Él lo deseó y no pudo ver. Y nosotros que nos vemos, nos dormimos. Despiertes, iglesia, porque un día no va a estar acá. Y hay dos lugares donde estar. Y sigue diciendo el Salmo: mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová. Es lo mismo que si dijera: espere iglesia a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Y Él cumplió su palabra. Y esta profecía fue una realidad. Y Él nos perdonó. Un día como hoy nació el Salvador. Mateo 1:21. Volvemos a repetir 1000 veces estos versículos. Termino con esto. ¿Cuándo grabaste en el teléfono? Uno 21. Y darás a luz un hijo y le llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Salmo 138. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sabe lo que es salvación? Solución de un problema grave o liberación de un peligro, de una amenaza, de una situación difícil. Para terminar voy a decir que Él nos salvó de la contaminación del pecado por la regeneración de nuestro espíritu,
La única forma de que nuestro espíritu sea regenerado es que reciba el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo de Dios progresivamente nos vaya transformando a la imagen y semejanza del Hijo de Dios, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Él nos salva de nuestras miserias, porque el pecado trae tristeza, trae agobio, trae condenación, y uno lo siente. Cuando uno peca, uno se derrama en lágrimas. Yo he visto gente derramarse en lágrimas, yo mismo me he derramado en lágrimas delante de Dios por mi pecado. Porque el pecado lo único que acarrea es miseria y condenación. El pecado nos separó de Dios por causa de la justicia de Dios. Nosotros no tenemos acceso a Dios porque Él es bueno, Él es santo y Él es justo. No tenemos forma. Pero ¿quién nos justificó? Cristo nos justificó. Habiéndonos justificado Cristo, nosotros atravesamos ese paredón de justicia para ser aceptos. Y allá los ángeles hacen fiesta en los cielos cada vez que un pecador se arrepiente. No dice cada vez que un pecador acepta a Cristo, dice cada vez que un pecador se arrepiente. Cuando un pecador se arrepiente, Él nos salvó de la enemistad. ¿Sabe lo que es la enemistad? ¿Sabe lo que hereda la enemistad? La ira de Dios. La ira de Dios que era para con nosotros fue desviada cuando nosotros aceptamos, cuando nosotros anhelamos su palabra, cuando nosotros nos convertimos verdaderamente a Cristo. Él es nuestro propiciatorio, entonces la ira de Dios va hacia Él y nos libra de la ira de Dios. Nos libra de nuestra vanidad. ¿Qué quiere decir esto? De nuestras aspiraciones en el mundo. De nuestros propios propósitos. Para convocarlos a Él y a su propósito definitivo en Cristo. Nos libra de la ceguera y nos libra de la ignorancia. Porque ha puesto su palabra a nuestra disposición. Y aún hay muchos que leen su palabra y no se dan cuenta, porque Dios no le permite que el velo caiga de sus ojos y puedan ver. Nos sacó y nos quitó de la ignorancia. Él nos salvó de la paga del pecado. ¿Sabe cuál es la paga del pecado? ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Ah? Muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Quién nos salvó de la muerte? Nos libró de la muerte. ¿Es que no nos vamos a morir? No, no nos vamos a morir. Al menos nuestra alma no va a morir. Porque si mi alma pecó, mi alma ha sido redimida por Cristo. Y la palabra de Dios dice, el alma que pecare, esta morirá. Nos salvó del castigo eterno. Nos salvó del castigo escatológico, del castigo definitivo, del infierno eterno. Es el último castigo para entrar a la vida eterna. Y nos salvó de la presencia del pecado. ¿Cuántos viven a gusto? ¿Cuántos viven a gusto con el pecado? Hoy, acá. ¿Cuántos viven a gusto con el pecado? ¿Cuántos se gozan en el pecado? No, pecamos, sí. Pecamos, pero nos entristecemos con el pecado.
la salvación de Cristo, cuando experimentemos la redención definitiva, no nos vamos a tener que andar cuidando del pecado.